Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial a todos los televidentes de Hogar TV. En el día de hoy vamos a mirar el tema sobre el agua y sus propiedades terapéuticas. El agua nosotros estamos acostumbrados desde que somos pequeños, desde que estamos en el colegio, pues de las cualidades que tiene la parte de la alimentación, cuando hacemos ejercicio para hidratarnos, pero hoy vamos a tratar otro tema más profundo que tiene el agua, cómo nos puede ayudar en procesos de sanación, en procesos de armonización. Este trabajo que les voy a presentar hoy es del Dr. Masaru Emoto. Él es un científico japonés, él en este momento ya actualmente él ha muerto, pero nos dejó un legado muy importante con su trabajo y son las propiedades de memoria que tiene el agua. En este momento el agua acá, que se encuentra en este espacio, está recibiendo toda la información energética de estos elementos, de lo que yo estoy hablando, del entorno en el que se encuentra, y todo esto queda almacenado acá. Este trabajo del agua lo que nos permite a nosotros es darnos cuenta del cuidado que debemos tener con el agua, porque esto es lo que nosotros estamos enviando al agua y esto mismo es lo que nosotros nos estamos alimentando. Dentro de este trabajo del Dr. Emoto es muy bonito, es muy fascinante, porque él empieza a encontrar que en los entornos naturales el agua tiene unas propiedades muy especiales que se diferencian del agua que está, por ejemplo, en los acueductos, en el agua que ha recibido intervención humana. Él, antes de hacer este proceso de investigación, él se hace una pregunta muy especial, y es que se da cuenta que dos copos de nieve no son iguales. Los copos de nieve son cristales de agua. Entonces él decide hacer ese mismo tratamiento o esa misma pregunta a un nivel científico, pero decide coger el agua y hacerle un proceso de cristalización por medio del congelamiento. Cuando él empieza a hacer ese tratamiento, empieza a darse cuenta, cuando empieza a hacer esta investigación, él se da cuenta que los cristales de agua que han sido congelados tienen unas formas armónicas muy bellas y muy especiales. Más adelante él, en su proceso de búsqueda e investigación, él encuentra que, digamos, el agua que por ejemplo está en los acueductos, el agua que ha sido intervenida por el hombre, agua que por ejemplo ha pasado en procesos de los embalses o este tipo de aguas que son para el consumo humano, no tiene las mismas características. Cuando él empieza a fotografiar estos cristales empieza a darse cuenta que unos tienen unas formas armoniosas y los otros tienen unas formas irregulares. Eso lo motiva a él para encontrar qué es lo que está pasando para que generen formas diferentes, unas formas armónicas y unas formas desarmónicas. A partir de eso él empieza a darse cuenta que el entorno natural, que es la naturaleza, tiene unas condiciones energéticas muy especiales donde siempre hay equilibrio y por ende hay una belleza en los cristales cuando se hacen las tomas de las fotografías. Pero cuando ya se hacen en estos lugares que son afectados por el hombre, ya no se presenta esta misma energía o no se presenta esta misma armonía. Más adelante, él en su proceso de investigación se da cuenta que el agua se puede afectar o se puede impregnar o puede recibir una información. A partir de eso, él empieza a hacer un trabajo que es colocarle ciertas frases o colocarle música o colocarle pensamientos o decirle cosas al agua, y esa información va a quedar ahí. A partir de esta información que nosotros estamos conociendo y estamos recibiendo es que nosotros podemos usar el agua para un proceso benéfico con mayor conciencia, además de que nos lleva hacia el cuidado del agua. Ahora, en esta parte del programa vamos a aprender a programar el agua como lo hizo el Dr. Masaru Emoto. Él lo hizo a nivel técnico para hacer unas demostraciones en la parte científica. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es utilizar esos principios para beneficiarnos de la programación del agua. Hay varios elementos para programar el agua, que es por medio de frases o afirmaciones escritas, por medio de la oración o la meditación, por medio de objetos como pueden ser, por ejemplo, los cristales, las esencias florales. También nos podemos apoyar con imágenes, con símbolos, y de esta manera nosotros vamos a programar el agua. Para programar el agua se requiere cierto tiempo para que el agua absorba esa información o esa programación. Generalmente con 2 horas es suficiente, pero si queremos tener una calidad en el agua y en lo que va a generar en nosotros, necesitamos hacerlo por una tarde o de un día para otro, y lo que yo más recomiendo es que lo podamos hacer durante 3 días. Entonces, si yo por ejemplo estoy haciendo un cambio de hábito, necesito fortalecerme en un aspecto de mi ser o mejorar algo de mi personalidad, entonces por ejemplo puede ser con la confianza o puede ser con los desapegos. Entonces puede ser una frase que diga yo soy una persona libre y feliz. O sea, si estoy trabajando por ejemplo un desapego o estoy haciendo un proceso de duelo, cada vez que yo repita esta frase está generando ese cambio en mí. Pero si yo pongo esa frase, la escribo en un papel y la pego en el agua durante 2 o 3 días y empiezo a tomarme el agua por sorbos durante el día sin que se termine toda el agua, de esta manera lo que yo estoy haciendo es que vibracionalmente esa información va a estar en mí y yo voy a facilitarme a mí mismo el proceso de cambio, de liberación o de lo que yo estoy beneficiándome. Otra forma es que si por ejemplo yo deseo trabajar un cristal conociendo sus propiedades y por ejemplo estoy agotado, estoy cansado y quiero vibracionalmente fortalecer mi vitalidad,
Además de tener el cristal, que este por ejemplo es un cristal de granate, me ayuda mucho en la vitalidad y es para el primer chakra, pero si yo quiero tomar elixir de granate sin necesidad de comprarlo en una tienda holística, lo que hago yo simplemente es colocar este cristal aquí en el agua y lo voy a estar dejando durante 2 o 3 días mientras él absorbe esta energía. A partir de ese momento ya puedo empezar a tomar el agua y voy a empezar a sentir un beneficio en mi vitalidad y en mi parte energética. Otra forma es, si yo tuviera las esencias florales, pues prepararía como una segunda dilución, simplemente agregaría unas goticas al agua y de esta manera ya vendría un propósito de protección, que estas esencias florales son para protección o para conectarme con la parte de la divinidad. Aquí en este momento el agua ya tiene 2 frecuencias vibracionales. Hay otra forma adicional, que es si yo quisiera trabajar con imágenes y con símbolos. Yo también trabajo con ángeles, han sido un apoyo maravilloso en la vida y lo recomiendo para que las personas hagan sus procesos de despertar y toma de conciencia. Si yo también coloco esta imagen durante 2 o 3 días o de un día para otro, una noche, o la coloco sobre ella, el vaso de agua, toda la información simbólica, toda la información energética va a quedar en el agua. Entonces de esta manera yo ya estoy combinando 3 aspectos, va un cristal, va una esencia floral y va una imagen. Lo que yo recomiendo es que solamente se hagan 3 combinaciones, que puede ser una frase, que puede ser un cristal y que puede ser un símbolo. De esta manera yo ya estoy generando un proceso de transformación para mí. En la medida que yo vaya practicando y lo vaya haciendo, voy a ir tomando mayor conciencia y voy a ir desarrollando mayor experiencia. Entonces es como cuando uno empieza a ser muy creativo y empieza a jugar y empieza a experimentar que los colores, que las formas. Por ejemplo, si yo también quisiera apoyarme con la parte de los colores, también los envases traen unos colores específicos. Por ejemplo, este tipo de color se utiliza para liberar las memorias. Cuando las personas están haciendo un proceso de perdón, pues necesitan liberar memorias de dolor para poder hacer el aprendizaje. Entonces cuando yo ya tengo una botella de este color y esta agua la envaso acá, le estoy añadiendo esta propiedad que es ayudarme a liberar una memoria. Aquí yo estoy combinando indiscriminadamente porque la intención es mostrar cómo va a funcionar el proceso. Pero si yo ya tengo una intención de sanación y de transformación, que fuera por ejemplo un desapego o un duelo, yo trabajaría con un cristal de amatista, que es para las transformaciones. Ese sería el que iría aquí en el agüita. Nos vamos a olvidar de que ya está aquí el de granate. Trabajaría una carta o un símbolo que me ayudara a mí en el trabajo de desapego. ¿Sí? Por ejemplo, tengo esta aquí a mano, que es todo sincrónico y simbólico con ellos, es perfecto con ellos, que es el ángel de la comprensión y la aceptación. Entonces si yo ya quiero hacer un proceso de duelo, entonces ya coloco el agua sobre esta imagen, ya está el cristal de amatista y puedo colocar además de eso una frase, o bien sea la que ya tiene aquí la carta, o bien sea una que a mí me nazca del corazón. De esa manera yo ya tengo 3 energías en mi agua, las dejo cargando de un día para otro, de una noche para otra, y de esa manera yo ya empiezo a hacer ese proceso de transformación apoyado con esta herramienta del agua para hacer cualquier transformación emocional, física o espiritual. Cuando nosotros ya hemos preparado nuestra agua con nuestra intención, nuestro propósito, necesitamos volverla una semilla. Para eso necesitamos dejar un 25% del agua. O sea, nosotros nos vamos a tomar toda esta parte, pero vamos a dejar un contenido. Ese contenido es el que nos va a permitir a nosotros en la próxima ocasión volver a preparar. Si no lo hacemos, tendríamos que volver a colocar el cristal, volver a poner la frase y volver a poner la intención. Entonces, si sabemos que ese es un proceso largo, el que estamos trabajando, necesitamos hacerlo durante mayor tiempo. Entonces, simplemente volvemos a llenar nuestro frasco de agua. A partir de ahí podemos envasarla en un envase mucho mayor, porque podemos preparar nuestros alimentos, podemos preparar el jugo, podemos preparar el chocolate, que el chango, cualquier cosa que nosotros necesitemos usar del agua, entonces la vamos a utilizar como alimento vibracional. O sea, vamos a enriquecer nuestro alimento por medio de esta agua. También nosotros podemos volverla inclusive una esencia, por ejemplo, para la protección. O sea, si nosotros necesitáramos en un espacio protegernos, o sabemos que las energías son densas, o cuando trabajan los terapeutas con muchas energías, porque los pacientes pues también están viviendo sus procesos de transformación, es necesario limpiar energéticamente los espacios. Podemos trabajar con un cristal de turmalina negra, podemos trabajar también con una amatista, podemos trabajar con otra carta de otro ángel que sea necesaria, y después de que nosotros hacemos este mismo proceso las vamos a pasar a un envase, a un dispersor, y ya cuando nosotros vamos a rociarla sobre el ambiente, vamos a estar limpiando energéticamente nuestro espacio, inclusive si trabajamos con pacientes, la energía de los pacientes y por supuesto la nuestra.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos este día. Mi nombre es Mauricio Vargas. Si ustedes desean recibir más información sobre estos temas, también generamos unos talleres, hacemos unas terapias para que ustedes puedan ampliar la información o recibir un proceso de aporte o de ayuda en su parte sanadora. Entonces, mis números aparecen en pantalla. Es 301-7700-455 o al correo magodelinfinito@gmail.com.